Una niña de 6 años gritaba pidiendo ayuda frente al Hospital General de Memphis. Su madre se estaba muriendo en el suelo de cemento. Tres hombres trajeados bloqueaban la entrada. Eran cobradores de deudas que exigían el pago. Durante 23 minutos, 47 personas pasaron junto a la niña que lloraba. Entonces llegaron 5 motociclistas de los Hells Angels. La multitud se tensó. Los padres acercaron a sus hijos. Todos esperaban lo peor. Vieron el cuero, las insignias, la presencia intimidante. Supusieron que habría violencia. Tenían razón en cuanto al peligro presente, pero se equivocaron por completo en cuanto a quién iba dirigido. Lo que sucedió a continuación destrozó todas las suposiciones sobre héroes y villanos, sobre quién ayuda y quién hace daño, sobre juzgar a las personas por su apariencia en lugar de por lo que realmente son. El sol de la tarde golpeaba con fuerza la plaza de hormigón situada frente al Hospital General de Memphis, con un calor implacable que hacía que el aire brillara sobre los coches aparcados. Era la tercera semana de agosto y la humedad lo envolvía todo como una manta húmeda, convirtiendo los movimientos sencillos en esfuerzos agotadores. Las puertas de cristal de la entrada del hospital se abrían y cerraban con un ritmo constante, mientras los visitantes, los pacientes y el personal médico entraban y salían, cada uno absorto en sus propias preocupaciones urgentes. Hazel, de 6 años, estaba de pie cerca de la esquina del edificio, con su vocecita apenas audible por encima del ruido ambiental de la ciudad. Su vestido morado descolorido, 2 tallas más grande, le quedaba holgado a su delgado cuerpo, y su enmarañado cabello castaño se le pegaba a la frente sudorosa. Las lágrimas trazaban líneas nítidas a través del polvo de sus mejillas. «¡Por favor!», le gritó a una mujer vestida con traje de negocios que pasaba rápidamente sin detener su paso. «Por favor, que alguien ayude a mi mamá». Los ojos de la mujer se posaron en Hazel durante una fracción de segundo antes de apartarse, y aceleró ligeramente el paso mientras se acercaba su bolso de diseño al cuerpo. Hazel llevaba allí 20 minutos, y esa misma reacción se había repetido más veces de las que podía contar. Los adultos miraban su ropa sucia, su cabello despeinado, la desesperación en sus ojos, y decidían no ver nada en absoluto. A unos 10 metros, cerca de la entrada principal del hospital, tres hombres formaban un semicírculo, bloqueando eficazmente las puertas dobles. Llevaban ropa cara, pantalones planchados, camisas abotonadas con las mangas remangadas de forma profesional y zapatos de cuero lustrados que probablemente costaban más de lo que ganaba la familia de Hazel en un mes. El más alto, con mechas plateadas en el pelo y gafas de sol de aviador, tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Sus compañeros lo flanqueaban, uno mirando su teléfono con fingido desinterés, el otro escaneando el área con la fría eficiencia de alguien acostumbrado a intimidar. Entre ellos y la entrada del hospital estaba la madre de Hazel, Daphne, desplomada sobre el cemento caliente. Su piel había adquirido un tono grisáceo y se agarraba el estómago con manos temblorosas. El sudor empapaba su camisa raída, pero era imposible saber si era por el dolor, el calor o la fiebre. Cada pocos segundos, su cuerpo se estremecía con una agonía apenas reprimida. «Ya hemos hablado de esto», dijo el hombre alto, con una voz que transmitía una suavidad ensayada que no lograba ocultar la dureza que había debajo. «Le debe $12,000 al señor Patterson. Hasta que no veamos un esfuerzo real por pagarlos, no puede entrar en este hospital y acumular más facturas que no puede pagar». Daphne intentó hablar, pero su voz solo fue un jadeo. «Tengo seguro a través de mi trabajo». «¿Tenías seguro?», la corrigió el hombre, quitándose las gafas de sol para revelar unos fríos ojos azules. «Tu empleo terminó la semana pasada cuando no te presentaste a 3 turnos consecutivos. Sin trabajo, no hay seguro. E incluso si aún tuvieras cobertura, está el pequeño asunto de la deuda que ya tienes». «Los hospitales no funcionan así», logró decir Daphne, con palabras entrecortadas. «Tienen que tratar a las personas en situaciones de emergencia». El hombre sonrió sin calidez. «Las salas de urgencias tienen que estabilizarla, claro, pero no le estamos impidiendo ir a urgencias. Le estamos impidiendo ingresar para un tratamiento largo y costoso que nunca pagará.
Hay una clínica a 4 manzanas de aquí. Trabajan con tarifas variables. Eso es más adecuado para usted. Hazel había oído suficientes palabras durante los últimos 20 minutos como para comprender que esos hombres estaban impidiendo que su madre recibiera ayuda, aunque no entendiera todas las razones. Lo que sí entendía, con la claridad que solo los niños poseen, era que su madre tenía dolor y necesitaba ver a un médico y que esos hombres aterradores no la dejaban. Lo intentó de nuevo, esta vez acercándose a una joven pareja que empujaba un cochecito. Disculpen, por favor, esos hombres no dejan a mi mamá. Ahora no, cariño, dijo la mujer, tirando del brazo de su marido para alejarse de Hazel en un amplio arco. El marido ni siquiera la miró, con los ojos fijos en algún punto lejano, como si Hazel fuera invisible. A continuación, pasó un anciano con un bastón y Hazel se interpuso en su camino, obligándolo a prestarle atención. Señor, por favor, mi mamá está enferma y esos hombres, dile a tus padres que se encarguen. Niña, murmuró, ajustando su camino con una agilidad sorprendente para alguien que supuestamente necesitaba un bastón. Tengo una cita. La desesperación de Hazel estaba llegando a un punto crítico. Le habían enseñado a no molestar a los desconocidos, a no montar escándalos, a no llamar la atención sobre sí misma y su madre. Pero esas reglas ya no parecían aplicarse. No cuando su madre estaba sentada sobre el cemento ardiente, claramente agonizando, mientras unos hombres bien vestidos se interponían entre ella y la ayuda que necesitaba. Cerca de la entrada, uno de los 3 hombres, el que había estado mirando su teléfono, se adelantó y agarró a Daphne del brazo, tratando de levantarla. Vamos, señora, está montando un escándalo. Es hora de seguir adelante. Daphne gritó cuando él le tiró del brazo, ya que el movimiento le causó un dolor intenso. Intentó resistirse, pero no le quedaban fuerzas. Su cuerpo la estaba fallando, y esos hombres lo sabían. Fue entonces cuando Hazel gritó. No fue un grito de ayuda ni una protesta. Fue un sonido primitivo de angustia que atravesó el ruido ambiental de la plaza del hospital como un cuchillo. Las cabezas se giraron y las conversaciones se detuvieron. Por un momento, toda la zona pareció detenerse. Esos hombres no dejan que mi mamá entre en el hospital. La voz de Hazel se quebró por la emoción y su pequeño cuerpo temblaba. Está enferma. Necesita un médico. Por favor, que alguien nos ayude. Los 3 hombres intercambiaron miradas y el alto apretó la mandíbula. Niña, tienes que calmarte. Tu madre debe dinero y, hasta que no lo devuelva, está enferma. Hazel volvió a gritar, con lágrimas corriendo por su rostro. No me importa el dinero. Necesitan ayuda. Algunas personas se habían detenido a mirar, creando un pequeño público para la escena, pero sus expresiones no eran comprensivas. Se sentían incómodos, molestos por tener su día interrumpido por esta niña sucia y su madre desaliñada. Algunos susurraban entre ellos. Su lenguaje corporal dejaba claras sus opiniones. Drogadictos, probablemente estafando para conseguir dinero. Esta gente siempre tiene alguna historia lacrimógena. Una mujer sacó su teléfono, pero en lugar de pedir ayuda, parecía estar enviando un mensaje de texto, probablemente compartiendo el drama con sus amigos. La desconexión entre lo que estaba sucediendo y cómo reaccionaba la gente hacía que la situación pareciera surrealista. El hombre que sujetaba el brazo de Daphne no la soltaba. Escucha, niña, tu madre tomó decisiones que la llevaron a esta situación. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Ahora, si no quieres ver cómo la arrestan por allanamiento, te sugiero que ambos se dirijan a la clínica que les he mencionado. En ese momento, el rugido de los motores de las motocicletas resonó en la plaza. 5 motos entraron en el aparcamiento. Sus motores emitían un profundo rugido gutural que parecía vibrar a través del hormigón. Eran máquinas enormes, Harley Davidsons, pintadas y decoradas a medida, cada una de ellas una declaración de poder y presencia. Los motociclistas llevaban chalecos de cuero negro sobre sus camisas y, al bajarse, se hicieron visibles los parches en sus espaldas, el distintivo logotipo de la calavera alada del club de motociclistas Hells Angels. La reacción de la multitud reunida fue inmediata. La gente dio un paso atrás. Algunos se movieron rápidamente hacia la entrada del hospital.
La mujer, que había estado enviando mensajes de texto, guardó su teléfono y se alejó apresuradamente. El anciano con el bastón de repente encontró una ráfaga de energía que lo llevó a atravesar las puertas dobles en un tiempo récord. Los motociclistas parecían exactamente el tipo de hombres sobre los que las madres de Memphis advertían a sus hijos. El primero en bajarse de su moto medía más de 1,80, tenía una espesa barba con canas y los brazos cubiertos de tatuajes. Su chaleco de cuero llevaba múltiples parches, incluido uno que decía Memphis Chapter y otro con la sola palabra presidente, debajo del parche con su nombre, Gideon. Detrás de él venían otros 4 motociclistas. Chase, el más joven del grupo, no podía tener más de 30 años, con el pelo rubio recogido en una coleta corta y una cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula. Wilder tenía el aspecto curtido de alguien que había pasado décadas en la carretera, con el rostro arrugado pero los ojos penetrantes. MT tenía la complexión de un jugador de fútbol americano, con manos que parecían capaces de aplastar una piedra. Lawson cerraba la marcha, más callado que los demás, con sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle de la escena. Los 3 hombres bien vestidos que estaban cerca de la entrada del hospital se habían quedado paralizados, y su confianza inicial se había evaporado como el agua sobre el cemento caliente. El más alto soltó el brazo de Daphne y dio un paso atrás, tratando de parecer despreocupado, pero sin conseguirlo en absoluto. Gideon se quitó las gafas de sol lentamente, las dobló y las colgó de su chaleco con deliberada precisión. Su mirada recorrió la plaza, fijándose en los espectadores dispersos, los 3 hombres, la mujer sentada en el suelo y finalmente posándose en Hazel. La niña seguía llorando, pero se había calmado, y sus gritos anteriores habían dado paso a sollozos silenciosos y temblorosos. Miró a los motociclistas con la misma incertidumbre asustada que todos los demás. Eran el tipo de hombres que su madre le había dicho que evitara, los peligrosos que vivían al margen de las normas de la sociedad normal. Pero entonces Gideon hizo algo inesperado. Pasó junto a los 3 hombres bien vestidos sin prestarles atención, cruzó la distancia que los separaba de Hazel y se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de sus ojos. De cerca, ella pudo ver que tenía la barba bien recortada, que su chaleco de cuero estaba limpio a pesar de su aspecto desgastado por el camino y que sus ojos, de un sorprendente color marrón claro, reflejaban lo que parecía una preocupación genuina. «Hola, pequeña», dijo con una voz grave y suave que contrastaba con su aspecto intimidante. «Has estado haciendo mucho ruido aquí fuera. ¿Quieres contarme qué pasa?» Hazel sollozó, tratando de recuperar el aliento entre sollozos. «Mi mamá está enferma, y esos hombres...» Gideon levantó una mano grande, callosa, pero que de alguna manera resultaba tranquilizadora. «Tómate tu tiempo, no voy a ir a ninguna parte, y tampoco mis hermanos. Tenemos tiempo para escuchar». Detrás de él, los otros 4 motociclistas se habían dispersado en una formación holgada, sin parecer amenazantes, pero creando claramente una presencia que no podía ignorarse. Chase había sacado una botella de agua de la alforja de su moto. Wilder ya se estaba quitando el chaleco de cuero y lo doblaba con cuidado, como si se preparara para algo que pudiera requerir libertad de movimientos. Los 3 hombres bien vestidos intercambiaron miradas nerviosas. Fuera lo que esperaban cuando aceptaron este trabajo, no era esto. Un niño llorando era una cosa. Un grupo de Hells Angels era otra muy distinta. Hazel miró a Gideon, a su expresión paciente y su comportamiento tranquilo, y algo en su instinto de niña de 6 años le dijo que tal vez, solo tal vez, esos hombres de aspecto aterrador podrían estar dispuestos a ayudar donde todas las personas de aspecto normal habían fracasado. «Esos hombres no dejan que mi mamá entre al hospital», dijo con voz más firme ahora. «Está muy enferma. Necesita un médico, pero siguen diciendo que debe dinero y que no puede entrar». La expresión de Gideon no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Asintió lentamente, luego se puso de pie
y se volvió hacia los tres hombres que estaban en la entrada. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda su dulzura. «Caballeros», dijo, y la palabra sonó como una amenaza en sí misma, «creo que tenemos que hablar». La tensión en la plaza había cambiado drásticamente en cuestión de segundos. Lo que había sido una escena de crueldad casual, apenas notada por los transeúntes, se había transformado en algo que exigía atención. Los 5 motociclistas se interpusieron entre Hazel y los 3 hombres bien vestidos, creando una barrera que de repente dejó muy claro de qué lado estaban. Gideon dio 3 pasos hacia la entrada del hospital, con sus botas resonando contra el cemento. Chase se movió con él, colocándose ligeramente a su derecha. Los 3 hombres intentaron mantenerse firmes, pero su lenguaje corporal delataba su incomodidad. Eran cobradores de deudas a sueldo, que trabajaban en la zona gris entre lo legal y lo criminal, y estaban acostumbrados a tratar con personas vulnerables que no tenían a nadie que las respaldara. Esta situación definitivamente no era de su competencia. «Aquí no hay ningún problema», dijo el hombre alto, intentando recuperar su autoridad anterior. «Se trata de un asunto privado entre esta mujer y nuestro cliente. Ella debe dinero y nosotros simplemente nos aseguramos de que no acumule más deudas que no pueda pagar. No estamos infringiendo ninguna ley, ¿verdad?», preguntó Gideon en tono conversacional, pero con un matiz que sugería que en realidad no le importaban los tecnicismos legales. «Porque desde donde yo estoy, veo a una mujer enferma que necesita atención médica y a 3 hombres adultos que le impiden físicamente recibirla. A mí me parece un problema». «Puede ir a urgencias», insistió el hombre, aunque había dado otro paso atrás a pesar suyo. «No le estamos impidiendo que se estabilice. Solo le estamos impidiendo que ingrese en lo que probablemente será un tratamiento costoso de varios días». Hay una diferencia. Wilder había dado la vuelta para ver cómo estaba Daphne, que seguía sentada en el cemento, con los brazos alrededor del torso. Se agachó a su lado, con cuidado de mantener sus movimientos lentos y no amenazantes. «Señora», dijo en voz baja, «¿puede decirme qué le pasa? ¿Qué le duele?». Daphne lo miró y sus ojos reflejaban la misma confusión que todos los demás parecían sentir por estos motociclistas. Todo en él sugería peligro. Los tatuajes que le subían por el cuello, las cicatrices en los nudillos, el cuero y los parches que lo identificaban como miembro de una organización que la mayoría de la gente asociaba con el crimen y la violencia. Pero su voz era suave y su rostro curtido mostraba una preocupación genuina. «Creo que es el apéndice», logró decir con voz débil. «Empezó a dolerme ayer y empeoró durante la noche. Esta mañana apenas podía mantenerme en pie. Ya no tengo seguro. Y estos hombres trabajan para una agencia de cobros. Les debo dinero desde que Hazel tuvo neumonía el invierno pasado. Llevan días siguiéndome». Wilder apretó la mandíbula. «El apéndice. Eso no es algo con lo que se pueda jugar. Si se rompe», no terminó la frase, pero no era necesario. Todo el mundo sabía que una ruptura de apéndice podía ser mortal. Se levantó y volvió junto a Gideon, hablando en voz baja para que solo los motociclistas pudieran oírlo. «Probablemente necesite una operación en las próximas horas. Si eso se rompe, morirá. Estos trajeados están impidiendo literalmente que una mujer reciba atención médica vital por una deuda». EMTT, que había permanecido en silencio hasta entonces, se crujió los nudillos de una forma que sonó como si se rompieran pequeñas ramas. No era un gesto abiertamente amenazante, pero, combinado con su tamaño y su actitud, enviaba un mensaje claro. Lawson se acercó a Hazel sin tocarla, pero colocándose como un guardián silencioso. El segundo de los 3 hombres, el que había estado hablando por teléfono antes, decidió probar una táctica diferente. «Miren, entendemos que esto parece duro, pero tenemos un trabajo que hacer. Esta mujer debe $12,000. Nuestro cliente tiene todo el derecho a intentar recuperar ese dinero. Si ella entra en ese hospital y acumula otros $20,000 o $30,000 en facturas quirúrgicas, nunca pagará nada. Es economía». «Economía», repitió Chase, y se rió. Pero no había nada de humor en ello.
Estás aquí hablando de economía mientras una mujer que podría morir está sentada en el cemento detrás de ti. Esa es tu defensa. Es la realidad, replicó el hombre, dejando traslucir su frustración a través de su pulida apariencia. Sé que parecemos los malos en esta situación, pero no somos delincuentes. Somos hombres de negocios. Ella pidió dinero prestado para la atención médica de su hija y no lo devolvió. Ahora quiere pedir prestado más dinero que no puede devolver. En algún momento tiene que haber consecuencias. Consecuencias, repitió Gideon en voz baja. Miró a sus hermanos y algo pasó entre ellos sin necesidad de palabras. Años de cabalgar juntos, viviendo según un código que los forasteros no entendían, compartiendo lazos forjados a través de la lealtad y las experiencias compartidas. Luego se volvió hacia los tres hombres. ¿Quieres hablar de consecuencias? Hablemos de ellas. Sacó su teléfono y marcó un número, poniéndolo en altavoz. Después de 2 tonos, una voz de mujer respondió, profesional y conciso. Memphis General, servicios de emergencia. Sí. Hola, dijo Gideon, con voz perfectamente tranquila. Estoy fuera de la entrada principal de su hospital con una mujer que tiene un dolor abdominal intenso, posiblemente apendicitis. Necesita atención médica inmediata, pero hay 3 hombres que le impiden físicamente entrar en el edificio. Llamo para informar de esta situación y solicitar asistencia médica y seguridad. Los 3 hombres palidecieron. Esto no era lo que se suponía que debía pasar. La gente como Daphne no tenía defensores. No tenían a nadie que pudiera darle la vuelta a la situación, hacerles parecer víctimas en lugar de vagos que se merecían el trato que recibían. Señor, ¿está diciendo que se está impidiendo a alguien acceder a la atención médica de urgencia? Preguntó la mujer al teléfono, con tono preocupado. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Tengo aquí 4 testigos, además de una niña de 6 años que lleva media hora intentando conseguir ayuda para su madre, mientras la gente pasa por delante y no hace nada. Vamos a enviar seguridad y personal médico ahora mismo. Señor, ¿puede mantener a la mujer tranquila y estable hasta que lleguen? Podemos hacerlo, confirmó Gideon. Una cosa más, quizás sea conveniente que envíen también a la policía. Es posible que estos hombres hayan infringido varias leyes y quiero asegurarme de que quede constancia oficial de este incidente. Colgó el teléfono y miró a los 3 hombres, sin cambiar de expresión. Así es como funcionan las consecuencias en mi mundo, caballeros. Querían hacerse los duros, ejerciendo su autoridad sobre una mujer enferma y una niña asustada. Querían imponer sus reglas, cobrar sus deudas, asegurarse de que los pequeños supieran cuál era su lugar. Pero cometieron un error de cálculo. ¿Y cuál es ese?, preguntó el hombre alto, aunque su voz había perdido casi toda su confianza. Pensaron que a nadie le importaría, respondió Chase, dando un paso adelante para situarse junto a Gideon. Pensaron que todo el mundo pasaría de largo, como lo habían hecho durante 20 minutos. Pensaste que el mundo estaba de tu lado porque llevas ropa bonita y trabajas para una empresa legítima. Pensaste que la apariencia era lo mismo que la rectitud. Las puertas del hospital se abrieron de golpe y salieron 2 guardias de seguridad, seguidos por una enfermera que empujaba una silla de ruedas. Observaron rápidamente la escena, los motociclistas, los hombres bien vestidos, la mujer en el suelo, el niño que lloraba, y hicieron su evaluación con eficiencia profesional. ¿Quién ha llamado por una emergencia médica?, preguntó uno de los guardias de seguridad. Gideon levantó la mano. He sido yo. Esta mujer necesita atención médica inmediata. Presenta síntomas de apendicitis. Estos 3 hombres le han impedido físicamente entrar en el hospital durante al menos 20 minutos, posiblemente más. La enfermera se acercó inmediatamente a Daphne y comenzó a examinarla rápidamente. Le tomó el pulso, le miró los ojos y le presionó suavemente el abdomen. Daphne jadeó de dolor al sentir el contacto. Posible apendicitis, con fiebre y rigidez abdominal significativa, dijo la enfermera a los guardias de seguridad. Tiene que entrar ahora mismo. Llévenla a la silla. Los guardias de seguridad se movieron para ayudar a Daphne a sentarse en la silla de ruedas y por un momento
Pareció que los tres hombres bien vestidos iban a intentar intervenir físicamente, pero con 5 motociclistas allí presentes, con la seguridad del hospital y con testigos que ahora observaban activamente en lugar de apartar la mirada, se encontraron completamente impotentes. «Esperen», dijo el hombre alto desesperadamente. «Ella le debe dinero a nuestro cliente. Tenemos un derecho legal. No tienen derecho a impedir que alguien acceda a la atención médica de urgencia». Uno de los guardias de seguridad le interrumpió con dureza. «Si lo que dicen estos caballeros es cierto, y ustedes han estado impidiendo a esta mujer entrar en el hospital, podrían haber cometido varios delitos. Pueden esperar aquí a que llegue la policía y darles explicaciones». La enfermera ya estaba llevando a Daphne hacia la entrada, y Hazel empezó a seguirla, pero Lawson le tocó suavemente el hombro. «Espera un momento, pequeña. Asegurémonos primero de que tu mamá llegue a donde tiene que ir». Hazel vio cómo su madre desaparecía tras las puertas dobles y nuevas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero estas eran lágrimas diferentes. Alivio mezclado con miedo persistente, agotamiento mezclado con esperanza. 2 patrullas de policía llegaron a la plaza. Su llegada añadió otra capa de autoridad a la situación. Los agentes salieron y uno de ellos comenzó inmediatamente a tomar declaración a los guardias de seguridad, mientras que otro se acercó a Gideon. «¿Usted es quien ha dado el aviso?», preguntó el agente, sacando una libreta. «Yo llamé al hospital», confirmó Gideon. «Cuando llegué, hace unos 10 minutos, esta niña gritaba pidiendo ayuda, diciendo que esos 3 hombres no dejaban entrar a su madre en el hospital. La mujer estaba claramente en peligro médico, sentada en el suelo, incapaz de ponerse de pie. Los 3 hombres admitieron que le impedían ingresar por una deuda pendiente». La expresión de la gente pasó de neutra a preocupada. «Lo admitieron. Parecían pensar que era su derecho legal», añadió Chase. «Algo sobre el cobro de deudas y evitar que acumulara más facturas». El agente miró a los 3 hombres, que ahora estaban apiñados, con su confianza anterior completamente evaporada. «¿Es esto cierto? ¿Estaban impidiendo que una mujer con problemas médicos accediera al hospital?». El hombre alto abrió y cerró la boca, buscando palabras que mejoraran la situación. Pero no había ningún argumento que funcionara, ninguna forma de presentar el hecho de impedir por la fuerza que una mujer con apendicitis recibiera atención médica como algo distinto de lo que era. «Estábamos siguiendo la política de la empresa», dijo finalmente con voz débil. «Intentábamos evitar que nuestro cliente incurriera en más pérdidas. No intentábamos hacer daño a nadie». «¿Son cobradores de deudas?», preguntó el agente. «Trabajamos para ofrecer soluciones de recuperación fiables», confirmó el hombre. «Es un negocio legítimo. No infringimos la ley». «Bueno, eso lo determinará un juez», dijo el agente. «Pero puedo decirles ahora mismo que impedir que alguien acceda a la atención médica de urgencia, independientemente de consideraciones económicas, no es una actividad protegida por la ley. Tienen derecho a permanecer en silencio». Cuando el agente comenzó a leerles sus derechos, la escena en la plaza volvió a cambiar. El grupo de curiosos, que había crecido hasta alcanzar unas 20 personas, permanecía en un incómodo silencio. Muchos de ellos habían pasado junto a Hazel cuando ella pedía ayuda a gritos. Habían visto a la mujer enferma y a los 3 hombres y habían hecho suposiciones sobre quién merecía compasión y quién no. Habían juzgado basándose en las apariencias, el niño sucio y la madre desaliñada frente a los hombres vestidos de forma profesional, y se habían equivocado por completo. Ahora veían cómo esos mismos hombres profesionales eran esposados y metidos en la parte trasera de los coches de policía, mientras que los peligrosos moteros se erigían en héroes de la historia. Tras haber hecho lo que todos los ciudadanos respetables se habían negado a hacer, Gideon se percató de las miradas y los susurros. Llevaba suficientes años en el club como para reconocer esa mirada. La disonancia cognitiva de las personas que se daban cuenta de que sus suposiciones habían sido completamente erróneas. Algunos parecían avergonzados, otros confundidos. Algunos seguían mirando con recelo, como si esperaran que los motociclistas revelaran sus verdaderos motivos. Una mujer de mediana edad, que vestía una bata que la identificaba como personal del hospital, se acercó con cautela. «Yo
Pasé junto a esa niña antes. Ella ya intentó pedirme ayuda y yo seguí caminando. Gideon la miró y su expresión no era ni crítica ni indulgente. Sí, lo hiciste. Lo siento, dijo en voz baja. Pensé, no sé qué pensé. No debería haberla ignorado. No, Gideon asintió. No deberías haberlo hecho, pero ahora estás aquí pidiendo perdón, que es más de lo que harían la mayoría. Quizá la próxima vez lo recuerdes. La mujer asintió con lágrimas en los ojos y se dirigió hacia la entrada del hospital. Llevaba los hombros caídos. Hazel se acercó a Lawson y agarró con su pequeña mano el cuero de su chaleco como si fuera un salvavidas. Lo miró con los ojos rojos e hinchados. ¿Mi mamá se pondrá bien? Lawson la miró, y a pesar de la dureza de su rostro, su expresión se suavizó. La cuidarán, pequeña. Eso es lo que hacen los hospitales. Y esos hombres que la molestaban ya no podrán molestarla más. Nos ayudaste, dijo Hazel, con una frase a medio camino entre una pregunta y una constatación. Todos los demás se marcharon, pero tú te detuviste. Sí, bueno, dijo Lawson, encogiéndose ligeramente de hombros. Eso es lo que hacemos. Cuidamos de las personas que no pueden cuidarse a sí mismas. MTT había estado vigilando las motos de los motociclistas, pero ahora se acercó para unirse a ellos. Sacó una barra de chocolate del bolsillo de su chaleco, ligeramente derretida por el calor, pero aún intacta, y se la ofreció a Hazel. ¿Tienes hambre, señorita? Has tenido un día difícil. Hazel tomó la barra de chocolate con vacilación, buscando el permiso de Lawson. Él asintió y ella la desenvolvió lentamente, dando un pequeño mordisco. La sencilla dulzura pareció tranquilizarla, sacándola del estado de pánico en el que había estado viviendo durante la última hora. El agente de policía que había estado tomando declaración se acercó a Gideon. Vamos a necesitar que usted y sus compañeros vayan a la comisaría para prestar declaración oficial. ¿Le parece bien? Por supuesto, dijo Gideon, lo que sea necesario. Pero primero, alguien tiene que quedarse con la niña hasta que sepamos cuál es la situación de su madre. Yo me encargo de eso, dijo una nueva voz. Otra enfermera había salido del hospital. Esta era mayor, con el pelo gris y el porte seguro de alguien que lo había visto todo en 40 años de trabajo en el hospital. La llevaré dentro y me aseguraré de que la cuiden mientras su madre está en quirófano. Ustedes, caballeros, pueden ir a prestar declaración y cuando terminen, pueden venir a ver cómo están, si lo desean. Gideon asintió. Te lo agradezco, mamá. Hazel parecía insegura al separarse de sus nuevos protectores, pero Lawson se arrodilló a su lado, poniéndose a la altura de sus ojos. Vas a ir con esta enfermera tan amable, ¿de acuerdo? Ella se asegurará de que estés a salvo y de que puedas ver a tu madre lo antes posible. Volveremos más tarde para ver cómo estás, para asegurarnos de que todo va bien. Me parece bien. ¿Lo prometes? Preguntó Hazel en voz baja. ¿Lo prometes? Confirmó Lawson. Los moteros cumplen su palabra. Puedes contar con ello. Hazel asintió y tomó la mano que le tendía la enfermera. Mientras se dirigían hacia la entrada, miró por encima del hombro a los 5 hombres que estaban allí de pie, vestidos con cuero y vaqueros, y, por primera vez en todo el día, esbozó una pequeña sonrisa. Los moteros la vieron desaparecer en el hospital y en él. Entonces, Gideon se volvió hacia sus hermanos. Bueno, chicos, parece que vamos a pasar la tarde con lo mejorcito de Memphis. No es exactamente como tenía pensado pasar el miércoles. Podría ser peor, dijo Chase con una leve sonrisa. Podría ser esa pobre chica pidiendo ayuda mientras todos pasaban de largo como si fuera invisible. O esos 3 trajeados, añadió Wilder, señalando con la cabeza los coches patrulla donde los cobradores de deudas estaban sentados esposados. Creían que tenían todo el poder, pero resulta que no sabían lo que era el poder. MTT se limitó a gruñir en señal de acuerdo, pero su expresión lo decía todo sobre lo que pensaba de las personas que utilizaban la fuerza y la intimidación contra los vulnerables. Mientras se dirigían hacia sus motocicletas para seguir a la policía hasta la comisaría, Gideon se dio cuenta de que la multitud se había dispersado en su mayor parte. La gente seguía con sus quehaceres,
olvidando ya el drama que habían presenciado. Pero algunos seguían allí, mirando a los motociclistas con nuevos ojos, viéndolos no como una amenaza, sino como algo completamente diferente. Algo que desafiaba todas las suposiciones que habían hecho sobre quiénes eran realmente los buenos. La sede del Departamento de Policía de Memphis en Union Avenue era un edificio moderno que se esforzaba por parecer acogedor y accesible, sin perder el aire de autoridad necesario. Gideon y sus hermanos habían estado allí antes, a veces como sospechosos, ocasionalmente como testigos y, en una o dos ocasiones, como víctimas. Las fuerzas del orden y los clubes de motociclistas mantenían una relación incómoda, cada parte recelosa de la otra, cada una con el bagaje de décadas de conflicto y desconfianza mutua. Cuando los 5 motociclistas entraron por la puerta principal, la reacción de los agentes y los civiles fue inmediata. Las conversaciones se detuvieron. Los ojos siguieron sus movimientos. La seguridad se reforzó sutilmente, aunque nada lo suficientemente evidente como para justificar una queja. Esa era la realidad de llevar el parche. La gente veía el logotipo antes que a la persona que lo llevaba. La detective Sarah Crawford los recibió en el vestíbulo. Tenía unos 40 años, el pelo oscuro recogido en un moño práctico y unos agudos ojos color avellana que no se les escapaba nada. Gideon había tratado con ella antes en un asunto no relacionado, y ella había demostrado ser una de las pocas agentes que juzgaba a las personas por sus acciones y no por su apariencia. Señor Thompson, dijo, utilizando el nombre legal de Gideon con cortesía profesional. Gracias por venir. Tengo entendido que usted y sus compañeros intervinieron en el incidente del Memphis General esta tarde. Ayudamos a un niño cuya madre necesitaba atención médica, respondió Gideon con sencillez. Eso es más o menos lo que pasó. Crawford asintió con la cabeza y señaló hacia una sala de conferencias en lugar de las salas de interrogatorio habituales. Era un pequeño gesto, pero significativo. Los trataba como testigos cooperativos, no como sospechosos. Hablemos de lo que pasó. Ya he tomado declaración a los guardias de seguridad del hospital y a los agentes que acudieron al lugar, pero quiero oír su versión de los hechos. Durante la siguiente hora, cada uno de los moteros dio su versión del incidente. Las historias coincidían perfectamente porque decían la verdad, y la verdad no requiere coordinación ni ensayo. Crawford tomó notas detalladas, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias, pero nunca con tono acusatorio. Los 3 hombres detenidos trabajan para una agencia de cobro de deudas, explicó cuando se habían registrado las 5 declaraciones. La agencia en sí parece ser legítima y opera dentro de los límites legales la mayor parte del tiempo. Pero estos empleados en particular parecen haber desarrollado su propia interpretación de los métodos de cobro aceptables. No es la primera queja que recibimos sobre el uso de tácticas intimidatorias, pero es la primera vez que los pillan infraganti de forma tan descarada. No creían que estuvieran haciendo nada malo, observó Wilder. Eso es lo que más me llamó la atención. Creían sinceramente que tenían derecho a impedir que una mujer recibiera atención médica por el dinero que debía. Lo aterrador es que, en ciertos contextos, podrían haber tenido un argumento legal. Crawford admitió que los hospitales pueden rechazar procedimientos que no sean de urgencia si un paciente tiene deudas pendientes. Pero la apendicitis es una urgencia y impedir físicamente que alguien entre en un centro médico cruza unas 6 líneas diferentes. Nuestro fiscal del distrito va a tener un día de campo con este caso. ¿Qué va a pasar con la mujer y su hija?, preguntó Lawsonson. La niña Hazel estaba aterrorizada no solo por lo que le estaba pasando a su madre, sino por lo que vendría después. Incluso si su madre sobrevive a la cirugía, seguirán ahogadas en deudas médicas. La expresión de Crawford se suavizó ligeramente. Eso está fuera de mi jurisdicción, pero puedo decirle que el hospital tiene programas para pacientes con bajos ingresos. Los trabajadores sociales de allí son buenos en lo que hacen. Se asegurarán de que la mujer tenga acceso a los recursos necesarios. En cuanto a la deuda existente, bueno, tener pruebas de que la agencia de cobros utilizaba tácticas ilegales podría darle ventaja para negociar o incluso impugnar la deuda por completo.
Chase se recostó en su silla y observó al detective. No parece sorprendido de que fuéramos nosotros quienes ayudáramos en lugar de, ya sabe, todos los ciudadanos normales que pasaron de largo ante un niño que lloraba. Crawford sonrió levemente. Llevo 18 años en el cuerpo. Hace mucho que dejé de sorprenderme por la gente. Algunas de las peores cosas que he visto las han hecho personas con traje y corbata en oficinas, con diplomas en las paredes. Y algunos de los actos más decentes que he presenciado han sido realizados por personas a las que la sociedad había tachado de delincuentes o alborotadores. Pero la mayoría de tus colegas no lo ven así, dijo Gideon. No era una pregunta. No, admitió Crawford. La mayoría no lo ve así. Ven las insignias en sus chalecos y dan por sentado que saben todo lo que necesitan saber sobre ustedes. Al igual que la mayoría de las personas en ese hospital, vieron a una mujer desaliñada y a un niño sucio y dieron por sentado que también conocían esa historia. La mujer que pasó junto a Hazel, la que llevaba bata, volvió para disculparse, dijo MTT en voz baja. De poco le sirve eso al niño, pero al menos reconoció que se había equivocado. La mayoría de la gente nunca llega tan lejos, dijo Crawford. Volverán a casa esta noche y se dirán a sí mismos que no podían saberlo, que no era su responsabilidad, que alguien más habría ayudado al final. Lo racionalizarán hasta creer que tomaron la decisión correcta al no hacer nada. Cerró su libreta y se puso de pie. Caballeros, pueden irse. Si necesitamos algo más, nos pondremos en contacto con ustedes. Por si sirve de algo, hoy han hecho una buena acción. Una mujer está viva porque ustedes se detuvieron, y una niña no tendrá que crecer sin su madre. Eso es lo que importa, independientemente de la insignia que lleven. Fuera de la comisaría, el sol de la tarde comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. El calor había disminuido ligeramente, pero la humedad seguía siendo densa y opresiva. Los 5 motociclistas estaban de pie junto a sus motos, ninguno de ellos dispuesto a subirse y alejarse de lo que había sucedido. Deberíamos volver al hospital, dijo Lawson. Le dije a la niña que volveríamos a ver cómo estaba. Sí, asintió Gideon, y quiero saber cómo está la madre. Asegúrate de que realmente la están cuidando y no le están dando problemas con las facturas. Volvieron al Memphis General Information, con el rugido de sus motores haciendo que todos se giraran en cada calle. En el hospital, aparcaron en la zona de visitantes y, esta vez, cuando se dirigieron a la entrada, se encontraron con la enfermera mayor que había llevado a Hazel al interior antes. Esperaba que volvieran, dijo, esbozando una sonrisa en su rostro curtido. Hazel ha estado preguntando por ustedes. Ahora está con su madre. La operación ha ido bien, sin complicaciones. Ambas tendrán que pasar la noche en observación, pero el pronóstico es bueno. ¿Podemos verlas?, preguntó Gideon. La enfermera dudó un momento, y en esa pausa pudieron ver cómo se debatía entre sus propios prejuicios. La política del hospital, las cuestiones de seguridad, la imagen de 5 Hells Angels caminando por los pasillos. Todo ello se reflejó en su rostro en cuestión de segundos, pero luego asintió con la cabeza y dijo, «Síganme». Subieron las escaleras mientras avanzaban por los pasillos del hospital. Los pacientes en sillas de ruedas los miraban pasar. Los médicos y enfermeras se detuvieron en sus rondas. Los visitantes se pegaban a las paredes para dejarlos pasar. Las reacciones iban desde el miedo hasta la curiosidad y la hostilidad abierta. Un anciano incluso murmuró, matones, lo suficientemente alto como para que se oyera, y un celador puso la mano en su radio como si se preparara para llamar a seguridad. Pero la enfermera que los guiaba no redujo el paso, no se disculpó por su presencia, no dio explicaciones. Los llevó a una habitación en el 4º piso y llamó suavemente a la puerta antes de abrirla. Hazel, cariño, ¿tienes visita? La habitación era pequeña y estéril, como todas las habitaciones de hospital. Paredes blancas, monitores que pitaban, un ligero olor a antiséptico. Daphne yacía en la cama, todavía pálida, pero ya no gris. Tenía una vía intravenosa en el brazo y un equipo de monitorización que controlaba sus constantes vitales. Junto a la cama, acurrucada en una de esas incómodas sillas de vinilo que proporcionan los hospitales, estaba Hazel. La cara de la niña se iluminó cuando vio a los 5 moteros.
Saltó de la silla y corrió hacia ellos, y Lawson la cogió cuando prácticamente se lanzó sobre él. La levantó con facilidad y la sentó en su cadera con la cómoda naturalidad de alguien que ya lo había hecho antes. «Habéis vuelto», dijo Hazel, con voz llena de asombro. «Lo prometisteis y habéis vuelto». «Te lo dije», respondió Lawson con sencillez. «Los moteros cumplen su palabra». Daphne intentó incorporarse en la cama, haciendo un gesto de dolor al moverse. «No sé cómo agradecéroslo. Las enfermeras me han contado lo que hicisteis. Si no hubierais estado allí...» No pudo terminar la frase, abrumada por la emoción. Gideon se acercó a la cama, su gran corpulencia logrando de alguna manera no parecer amenazante en el pequeño espacio. «No tienes que agradecernos nada, mamá. Solo hicimos lo que cualquiera debería haber hecho. Pero nadie más lo hizo», dijo Daphne, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «La gente pasaba a nuestro lado como si fuéramos invisibles, o peor aún, como si fuéramos basura a la que no querían acercarse. Y entonces aparecieron ustedes», dijo señalando sus chalecos de cuero, sus parches, todo su aspecto. «Parecían el tipo de hombres por los que yo cruzaría la calle para evitarlos. Me avergüenza admitirlo, pero esa es la verdad. Y ustedes fueron los únicos que nos ayudaron». Chase acercó otra silla y se sentó, con su rostro marcado por cicatrices pensativo. «La gente ve la ropa, las motos, los parches, y cree que nos conoce. De la misma manera que os vieron a ti y a tu hija, y pensaron que conocían vuestra historia. Todo el mundo se apresura a juzgar, a categorizar, a decidir quién merece su tiempo y quién no. Esos hombres que nos bloqueaban», dijo Daphne, «llevaban trajes caros, parecían exitosos, respetables, y estaban dispuestos a dejarme morir por $12,000. Ni siquiera les daba vergüenza. Creían que tenían razón». Wilder asintió lentamente. «Eso es lo que pasa con el mal, mamá. Rara vez se presenta con aspecto de monstruo. Suele parecer normal, sonar razonable, llevar un bonito reloj. El mal es burocrático, rellena papeleo, sigue las normas. Se dice a sí mismo que solo está haciendo su trabajo». «¿Y el bien?», preguntó Hazel desde su posición en los brazos de Lawson. «¿Cómo es el bien?». Lawson le sonrió, su rostro duro se suavizó. «El bien se presenta como sea necesario. A veces da miedo, a veces es ruidoso, a veces conduce una motocicleta y tiene tatuajes. Al bien no le importa lo que es educado o correcto, solo le importa lo que es justo». EMTT había permanecido en silencio durante toda la conversación, de pie cerca de la puerta como un centinela. Ahora habló, y su profunda voz llenó la habitación. «Mi hija tendría más o menos tu edad», le dijo a Hazel. «No la veo desde hace 6 años. Su madre se la llevó y se mudó al otro lado del país, y le dijo al tribunal que yo era peligroso por el club. El juez estuvo de acuerdo. Ahora le envío tarjetas de cumpleaños y espero que se acuerde de mí». La cruda honestidad de la declaración flotaba en el aire. Ahí estaba ese hombre enorme, cubierto de tatuajes y cicatrices, admitiendo que le habían alejado de su propia hija por su aspecto, por el parche que llevaba. «Eso no es justo», dijo Hazel con la sencilla claridad moral de la infancia. «No, no lo es», coincidió Emmett, «pero así es como funciona el mundo. A veces la gente te juzga por las apariencias, toma decisiones sobre quién eres sin molestarse en averiguar la verdad. Mi ex me mira y ve a un criminal. Ese juez me miró y vio una amenaza. Pero ¿sabes lo que veo yo cuando me miro al espejo?». Hazel negó con la cabeza. «Veo a un hombre que nunca ha dejado de pagar la pensión alimenticia, que nunca ha tocado las drogas, que tiene un trabajo honrado como mecánico cuando no está montando en moto con sus hermanos, que cada acción de gracias es voluntario en el comedor social del centro, que lleva 12 años sobrio. Pero nada de eso le importa a la mayoría de la gente porque ven esto primero». Él señaló su chaleco, sus tatuajes, toda su apariencia. Daphne se secó los ojos. «Lo siento mucho. Lo siento. Hice suposiciones. Siento que la gente te tratara así. Lo siento. No te disculpes por la ignorancia de los demás».
la interrumpió Gideon con suavidad. Y no te culpes por hacer suposiciones. Todos lo hacemos. El truco está en estar dispuesto a admitir cuando te equivocas y aprender de ello. Eso es lo que diferencia a las personas decentes de las que se empeñan en sus prejuicios. Un golpe en la puerta los interrumpió y entró una mujer con ropa profesional, llevando una tableta y con expresión de disculpa. Señora Warren, soy Karen Chen, del Departamento de Servicios Financieros del hospital. Quería hablar con usted sobre los costes de su tratamiento y las opciones de pago. Daphne puso cara de tristeza. Allí estaba. La conversación sobre el dinero que no tenía, las facturas que no podía pagar, la deuda que la perseguiría durante años. Lo entiendo. Ahora mismo no tengo seguro. La semana pasada perdí mi trabajo porque estaba demasiado enferma para trabajar y ya debo $12,000 de cuando mi hija tuvo neumonía. No sé cómo voy a pagar lo de hoy, pero ya se me ocurrirá algo. Haré pagos. Haré... La señorita Chen levantó una mano. En realidad, no es por eso por lo que estoy aquí. El hospital ya ha sido contactado por 3 organizaciones diferentes que se ofrecen a cubrir sus gastos médicos. La primera es un fondo de ayuda a las víctimas. El detective de policía asignado a su caso la señaló como víctima de intimidación y posible agresión. La segunda es una organización benéfica local que ayuda a madres solteras en crisis médicas. Y la tercera hizo una pausa, consultando su tableta. La tercera es una donación anónima realizada hace aproximadamente una hora que cubre no solo los gastos de hoy, sino que también paga la totalidad de su deuda actual. La sala quedó en silencio. Daphne miró a la mujer como si hubiera hablado en un idioma extranjero. No, no entiendo quién haría eso. La señorita Chen miró a los 5 motociclistas que estaban en la habitación y algo en su expresión sugería que tenía sus sospechas, pero simplemente negó con la cabeza. La donación era anónima. Todo lo que puedo decirte es que alguien quería asegurarse de que tú y tu hija no tuvierais que preocuparos más por las facturas médicas. Todas tus deudas pendientes han sido saldadas, e incluso hay un pequeño resto que se ha depositado en un fondo de emergencia a tu nombre. Hazel miró a los moteros con los ojos muy abiertos. ¿Fuisteis vosotros? ¿Pagasteis por mi mamá? Gideon mantuvo el rostro impasible. No tengo ni idea de lo que estás hablando, pequeña. Solo somos moteros. No tenemos ese dinero. Pero la expresión de Lawson era demasiado inocente. Chase parecía encontrar algo fascinante en las baldosas del suelo y Wilder estudiaba el techo con intensa concentración. La cara de Emmett era impasible, pero había un atisbo de sonrisa en la comisura de sus labios. Daphne no se dejó engañar. Vosotros hicisteis esto. Me salvasteis la vida. Nos protegisteis de esos hombres y ahora nos habéis dado la oportunidad de empezar de nuevo sin ahogarnos en deudas. ¿Por qué? ¿Por qué haríais todo esto por unos desconocidos? Gideon la miró durante un largo rato, luego miró a Hazel y por último a sus hermanos. Cuando habló, su voz transmitía el peso de años de experiencia, de duras lecciones aprendidas, de comprensión adquirida al vivir al margen de la sociedad. Porque alguien lo hizo por mí una vez, dijo simplemente. Hace 23 años, yo estaba en una mala situación, sin dinero, sin hogar, yendo por un camino que solo tenía un final. Y un desconocido, un tipo de un club de moteros que llevaba un parche como este, se detuvo y me ayudó. Me dio un lugar donde quedarme, me ayudó a encontrar trabajo, me mostró que había otra manera. No pidió nada a cambio, solo me dijo que algún día, cuando pudiera, debía devolver el favor. ¿Y lo has hecho?, preguntó Hazel. ¿Devolver el favor? Gideon sonrió. Chica, llevo 2 décadas devolviendo el favor. Cada persona a la que ayudamos, cada vez que nos detenemos para ayudar a alguien en apuros, cada momento en el que decidimos ser mejores de lo que la gente espera de nosotros, eso es devolver el favor. Ese es el verdadero propósito del club. Más allá del cuero, el cromo y el ruido. Cuidamos de los nuestros, y a veces los nuestros incluyen a personas que nos necesitan, aunque no lleven el parche. La señorita Chen carraspeó, claramente conmovida, pero tratando de mantener su actitud profesional.
Bueno, sea quien sea el responsable, señora Warren, usted está libre de preocupaciones económicas. Puede centrarse en su recuperación sin preocupaciones. Le daremos el alta mañana por la mañana si todo sigue progresando bien. Después de que se marchara, la habitación quedó envuelta en un agradable silencio. Fuera de la ventana, los últimos rayos de sol se desvanecían y las luces de la ciudad de Memphis comenzaban a brillar. En algún lugar a lo lejos sonó una sirena y los sonidos normales de la vida hospitalaria continuaban en el pasillo más allá de la puerta. Hazel se había quedado dormida en los brazos de Lawson, agotada por la montaña rusa emocional del día. Él la abrazaba con delicadeza. Este motociclista endurecido acunando a una niña de 6 años con una ternura sorprendente. «Sabe», dijo Daphne en voz baja, «voy a contarle lo que ha pasado hoy durante el resto de su vida. Me aseguraré de que entienda que el heroísmo no es como lo que se ve en las películas, que a veces las personas que te ayudan son aquellas a las que todos temen, que no se puede juzgar a una persona por su aspecto o por lo que lleva puesto. Asegúrate de que también aprenda a juzgar a las personas por sus acciones». Gideon añadió, «Esos 3 hombres trajeados tenían las mismas opciones que nosotros. Eligieron la crueldad disfrazada de profesionalidad. Nosotros elegimos ayudar. Esa es la diferencia que importa. No el cuero frente a los trajes, sino lo que eliges hacer cuando nadie te obliga a hacerlo». Chase se levantó y se estiró. «Probablemente deberíamos irnos, dejarte descansar, pero volveremos mañana antes de que te den el alta, para asegurarnos de que todo está en orden». «No tenéis por qué hacerlo», dijo Daphne, pero su tono dejaba claro que esperaba que lo hicieran de todos modos. «Lo sabemos», dijo Wilder con una sonrisa, «pero lo haremos de todos modos. Eso es lo que lo hace significativo». Mientras se preparaban para marcharse, Lawson trasladó con cuidado a la niña dormida a la cama de su madre y la arropó con una delicadeza inesperada. La pequeña murmuró algo en sueños y extendió su manita para agarrar el camisón de su madre. En la puerta, Gideon se detuvo y miró hacia atrás. «Señora Warren, el mundo seguirá juzgándola por las apariencias. Seguirá haciendo suposiciones sobre quién es usted y lo que se merece. No deje que eso cambie quién es usted. No deje que eso la vuelva amargada o dura. Siga siendo el tipo de persona a la que vale la pena ayudar». «Lo haré», prometió Daphne. «Y gracias por todo, por atendernos cuando todos los demás nos dieron la espalda». Los motociclistas salieron de la habitación y regresaron por los pasillos del hospital. Esta vez, la acogida que recibieron fue diferente. Se había corrido la voz sobre lo que había sucedido en la plaza, sobre los cobradores de deudas arrestados, sobre la donación anónima. Los miembros del personal les saludaban respetuosamente al pasar. Un guardia de seguridad incluso sonrió y dijo, «Que tengan una buena noche, caballeros». Afuera el aire nocturno finalmente se estaba enfriando, trayendo alivio del calor opresivo del día. Se quedaron junto a sus motocicletas por un momento, ninguno de ellos listo para montarse y dispersarse a sus respectivos hogares. $12,000, dijo Chase finalmente. Divididos entre 5. No está tan mal, menos de lo que gastamos en modificaciones de motocicletas el año pasado. Vale cada centavo, coincidió Emmett, la cara que puso la asesora financiera. Wilder se rió entre dientes. Sabía que habíamos sido nosotros, pero no podía demostrarlo. Perfecto. Lawson estaba callado, con expresión distante. Esa niña recordará este día durante el resto de su vida. Recordará que la gente normal la ignoró y que los moteros aterradores la salvaron. Eso determinará su forma de ver el mundo. Entonces asegurémonos de darle más buenos recuerdos. Gideon dijo que los visitaremos periódicamente, para asegurarnos de que están bien, sin presiones, sin expectativas, solo para estar disponibles si necesitan algo. Eso es lo que significa la hermandad. Se extiende más allá del club, a las personas que elegimos proteger. Montaron en sus motos, y los motores rugieron con una sinfonía de potencia y libertad. Al salir del aparcamiento y adentrarse en la noche de Memphis, dejaron atrás una habitación de hospital donde una madre y una hija dormían plácidamente, liberadas del terror de la deuda y del peso del juicio, salvadas por la inesperada amabilidad de unos desconocidos
que parecían villanos pero actuaban como héroes. 3 semanas más tarde, Memphis disfrutaba de un breve respiro del calor del final del verano. Había llegado un frente que traía temperaturas más frescas y menos humedad, y la ciudad parecía exhalar aliviada. Las calles del distrito Cooper Young estaban llenas de gente que disfrutaba del agradable clima, cenando en terrazas al aire libre y curioseando en las eclécticas tiendas que daban carácter al barrio. Gideon se sentó en una mesa en la esquina de una pequeña cafetería, tomando un café y observando el mundo pasar. Se había convertido en una especie de ritual. Una vez a la semana, se detenía en ese lugar concreto, alegando que le daba espacio para pensar lejos del ruido de la sede del club. Pero la verdadera razón era que estaba a 3 manzanas del apartamento donde ahora vivían Daphne y Hazel, y casi todas las semanas venían aquí a tomar un helado o un café. Fieles a su palabra, los moteros habían visitado a los Warren regularmente desde aquel día en el hospital. Lo que comenzó como una forma de asegurarse de que estaban económicamente estables, se había convertido en algo más. Una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y las experiencias compartidas. Hazel había decidido que Lawson era su persona favorita en el mundo, aparte de su madre, y el rudo motociclista había aceptado este título con sorprendente elegancia. «Llegan tarde», observó Chase, acercando una silla a la mesa de Gideon sin que lo invitaran. «A estas horas, Hazel ya suele traer a su madre aquí». «Paciencia», respondió Gideon. «Son solo las 6:30. Dijeron que a las 7». Como si sus palabras las hubieran invocado, Hazel apareció en la esquina, tirando de su madre con evidente entusiasmo. La transformación de ambas en las últimas 3 semanas era notable. Daphne había recuperado un color saludable en las mejillas. Llevaba el pelo peinado y ropa que le quedaba bien. Y lo que era más importante, la mirada atormentada y desesperada que había marcado su rostro aquel día, fuera del hospital, había desaparecido, sustituida por un optimismo cauteloso y sonrisas genuinas. Hazel había florecido de forma aún más espectacular. Seguía delgada, pero estaba engordando gracias a las comidas regulares. Llevaba el pelo limpio y recogido en coletas atadas con cintas moradas. Llevaba un vestido nuevo, nada lujoso, pero limpio y adecuado para su edad. Y lo más llamativo era que sonreía constantemente. La sonrisa de una niña que se había liberado de la carga de las preocupaciones de los adultos. «Gideon, Chase», gritó Hazel, saludando con entusiasmo mientras se acercaban. «¿Adivinen qué? Mamá consiguió un nuevo trabajo». Daphne sonrió, un poco avergonzada por el entusiasmo de su hija. «Es cierto, el lunes empiezo a trabajar en el hospital infantil como asistente administrativa. No es un trabajo glamuroso, pero tiene buenos beneficios y un horario regular. ¿Y los niños de allí? Bueno, después de todo lo que hemos pasado, trabajar en un lugar que ayuda a los niños me parece lo correcto. Es una noticia estupenda», dijo Gideon, levantándose para apartar las sillas. «Enhorabuena, no lo habría conseguido sin vuestra ayuda», admitió Daphne. La carta de referencia del detective de policía, el hecho de no tener una deuda aplastante, incluso el simple hecho de tener una vivienda estable, todo eso se lo debo a ti y a tus hermanos. Te dimos una oportunidad, corrigió Chase. Tú hiciste el trabajo. Tú eres la que solicitó los trabajos, fue a las entrevistas y demostró que era de fiar. No te subestimes. Una camarera se acercó para tomarles nota. Helado para Hazel, café para Daphne y otra ronda para los dos moteros. Mientras se acomodaban, Hazel empezó a charlar sobre el comienzo del primer curso en 2 semanas, sobre su nueva profesora y sobre la mochila que habían comprado en la tienda de segunda mano. Pero Gideon se dio cuenta de que Daphne no dejaba de mirar por encima del hombro, con los ojos escaneando la calle con nerviosismo. Después de la tercera vez, se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué pasa?». Daphne dudó, debatiéndose claramente entre expresar sus preocupaciones o no. Finalmente, suspiró. «Probablemente no sea nada, pero últimamente he estado viendo un coche, un sedán negro, con cristales tintados, aparcado fuera de nuestro edificio. A diferentes horas del día siempre el mismo coche. Y hoy, cuando Hazel y yo salimos para venir aquí, lo vi siguiéndonos. Se mantenía a distancia,
pero definitivamente nos seguía. La actitud de Chase cambió inmediatamente. Su postura relajada se volvió alerta. ¿Lo ves ahora? No, lo perdí de vista hace unas manzanas. Como he dicho, probablemente no sea nada. Quizás solo estoy siendo paranoico después de todo lo que ha pasado. O quizá estás siendo prudente, dijo Gideon. ¿Recuerdas algo más sobre el coche, la matrícula, alguna característica distintiva? La matrícula estaba parcialmente tapada. No sé si fue intencionado o solo era barro, y las ventanillas estaban tan tintadas que no pude ver quién iba dentro. Gideon sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a los otros hermanos. En cuestión de minutos, Wilder, EMTT y Lawson se dirigían al café. Si alguien tenía en el punto de mira a Daphne y Hazel, el club se encargaría de ello. ¿Tenemos problemas otra vez?, preguntó Hazel, cuya emoción inicial se desvaneció al percibir la tensión de los adultos. No, cariño, respondió rápidamente Daphne, cogiendo la mano de su hija. Todo va bien, solo estamos siendo precavidos. 15 minutos más tarde, llegaron los 3 motociclistas restantes, cuyas motos anunciaron su presencia mucho antes de que se detuvieran junto a la acera. Gideon les puso al corriente rápidamente, manteniendo la voz baja para que Hazel no escuchara los detalles. Podría ser la agencia de cobros, sugirió Wilder. Quizás estén tratando de averiguar si ahora tiene dinero, planeando su próximo movimiento. Esos 3 tipos se enfrentan a cargos penales, replicó Chase. No creo que sean tan estúpidos como para acosarla ahora. A menos que sea otra persona de la agencia, dijo MTT, alguien que no sepa o no le importe los problemas legales. Mientras discutían las posibilidades, un sedán negro giró en la calle y redujo la velocidad hasta casi detenerse. Las ventanas estaban muy tintadas y la matrícula estaba oculta, por lo que parecía barro aplicado deliberadamente. Pasó lentamente por delante de la cafetería, y aunque no podían ver el interior, estaba claro que los ocupantes los estaban observando. «Ese es el coche», dijo Daphne, con la voz tensa por la ansiedad. Lawson ya se estaba moviendo. Se colocó directamente en la calle, situándose en la trayectoria del coche y obligándolo a detenerse. Los demás motociclistas se desplegaron, rodeando el vehículo. Este era su territorio, su barrio, y no iban a permitir que un acosador intimidara a la gente bajo su protección. Durante un largo rato, no pasó nada. El sedán permaneció parado, con sus ocupantes invisibles tras los cristales tintados. Entonces, lentamente, se bajó la ventanilla del conductor. El hombre al volante tenía unos 50 años, con el pelo gris y el rostro curtido por las largas horas y los años duros. Llevaba una sencilla camisa abotonada y parecía más cansado que amenazador. Cuando habló, su voz era vacilante, casi apologética. Siento haber actuado de forma tan sigilosa. No estoy aquí para causar problemas. Solo necesitaba ver por mí mismo si ella estaba realmente bien. Gideon se inclinó hacia la ventanilla. ¿Quién es usted y por qué sigue a estas personas? Los ojos del hombre pasaron por alto a Gideon y se posaron en la mesa donde estaban sentadas Daphne y Hazel. Me llamo Richard Chen. Soy el marido de Karen Chen, la mujer de los servicios financieros del hospital. Después de lo que pasó ese día, Karen no podía dejar de hablar de ello, de la niña, de la madre que casi muere, de todos ustedes, los moteros que ayudaron cuando todos los demás se marcharon. Hizo una pausa, con las manos agarradas al volante. Trabajo para Reliable Recovery Solutions, la empresa para la que trabajaban esos 3 hombres. De hecho, soy su supervisor, o lo era. Después de lo que pasó, después de ver lo que habían hecho nuestros empleados, renuncié. Pero antes de irme, tuve acceso a los archivos. Quería entender cómo habíamos llegado al punto de dejar morir literalmente a la gente por una deuda. Y Chase preguntó cuando el hombre se quedó en silencio. Y descubrí que la deuda era cuestionable desde el principio. El hospital había cobrado de más a la señora Warren, facturándole servicios que su hija nunca recibió, inflando los costes y utilizando proveedores fuera de la red sin su consentimiento. La cobranza de la deuda nunca debería haberse llevado a cabo y nuestra agencia debería haberse dado cuenta. Pero no lo hicimos porque no nos importaba. Solo queríamos cobrar. Finalmente, miró directamente a Gideon.
He estado siguiendo a la señora Warren porque quería disculparme, contarle lo que descubrí y darle la documentación que podría ayudarla si alguien vuelve a intentar cobrar esa deuda. Aunque se ha resuelto legalmente, tener pruebas del sobreprecio podría protegerla en el futuro. Gideon estudió al hombre con atención, buscando engaños y encontrando solo culpa y remordimiento genuino. Podrías haberte acercado a ella. Llamar a la puerta es menos espeluznante que seguirla en coche. Lo lo sé, pero me avergonzaba. Me avergonzaba lo que había hecho mi empresa. Me avergonzaba no saber lo que estaba pasando. Me avergonzaba trabajar en un sector que trata a las personas como números en una hoja de cálculo. Cada vez que pensaba en acercarme a ella directamente, me acobardaba. EMTT se había acercado al lado del copiloto y miraba a través de la ventana una pila de carpetas que había en el asiento. ¿Son estos los archivos que mencionaste? Richard asintió. Todo lo que pude copiar legalmente antes de irme. Documentación de los correos electrónicos internos sobre cobros excesivos que mostraban que se había animado a nuestros empleados a ser agresivos con las políticas de cobro, que básicamente nos decían que ignoráramos las circunstancias humanas en favor de maximizar las tasas de recuperación. Todo está ahí. Lawson había vuelto a la mesa para informar a Daphne de lo que estaba pasando. Ahora estaba de pie, cogida de la mano de Hazel, y se acercaba al coche con una cautela comprensible. Señor Chen, recuerdo a su esposa, fue muy amable con nosotros. Me dijo que se sentía avergonzada ese día, dijo Richard en voz baja. Avergonzada de trabajar para una institución que hacía pasar a la gente por lo que usted pasó antes de poder recibir ayuda. De hecho, ella también está buscando un nuevo trabajo. Ambos decidimos que no podemos seguir trabajando en sistemas que tratan a las personas como si fueran menos importantes que el dinero. Daphne miró la pila de carpetas. ¿Esta información ayudará a otras personas, a personas en situaciones como la mía? Podría. Si llega a los grupos de defensa adecuados, a los abogados adecuados, podría ayudar a reformar el funcionamiento del cobro de deudas en Tennessee. No lo cambiará todo, pero podría mejorar un poco las cosas para la próxima persona. Entonces me aseguraré de que llegue a donde debe llegar, dijo Daphne. Gracias por traerlo, y gracias por preocuparte lo suficiente como para sentir vergüenza. Mucha gente habría pasado a otro trabajo sin mirar atrás. Richard tenía los ojos húmedos. Tengo una hija de la edad de la tuya. Después de que Karen me contara lo que pasó, cómo tu hija gritaba pidiendo ayuda y todo el mundo pasaba de largo, no pude dormir. No dejaba de pensar, ¿y si fuera mi familia? ¿Y si las políticas de mi empresa llevaran a mi hija a perder a su madre por algo tan insignificante como el dinero? Eso me cambió. Hazel había estado escuchando en silencio y ahora dio un paso adelante, con su vocecita clara en el aire de la tarde. ¿Eres un hombre bueno o malo? La pregunta directa de una niña atravesó todas las complejidades de los adultos. Richard la miró de verdad, y su expresión se desmoronó. Quiero ser un hombre bueno. Estoy intentando ser un hombre bueno. Pero durante mucho tiempo formé parte de algo malo sin darme cuenta. ¿Eso me convierte en bueno o malo? Sinceramente, no lo sé. Creo, dijo Hazel con la sabiduría que a veces poseen los niños, que los hombres malos no se hacen esa pregunta. Los hombres malos creen que siempre tienen razón. Tú te has hecho la pregunta, así que quizás seas bueno. La sencillez de su lógica hizo sonreír a varios de los adultos a pesar de la seriedad de la conversación. Richard se secó los ojos y asintió. Gracias, cariño. Espero que tengas razón. Gideon tomó una decisión. Señor Chen, ¿por qué no aparca el coche y se une a nosotros para tomar un café? Me parece que lleva semanas cargando con este peso solo. Quizás sea hora de hablarlo con gente que entiende lo que es intentar ser mejor que tu pasado. Richard pareció sorprendido. Usted quiere que lo haga, pero trabajo para la empresa que intentó hacerles daño. Que les hizo daño. Trabajabas allí, corrigió Wilder. En pasado, y estás aquí intentando arreglarlo. Eso cuenta para algo en mi opinión. Tras un momento de vacilación, Richard aparcó y se unió a ellos en la mesa, añadiendo otra silla a su creciente círculo.
Durante la siguiente hora, hablaron de los sistemas que valoran las ganancias por encima de las personas, sobre lo fácil que es convertirse en cómplice de la crueldad cuando se disfraza de política, sobre la diferencia entre la apariencia de legitimidad y la justicia real. Pensaba que era uno de los buenos, admitió Richard. Llevaba traje, trabajaba en una oficina, seguía las normas. Pagaba mis impuestos, iba a la iglesia los domingos, entrenaba al equipo de fútbol de mi hija. ¿Cómo no iba a ser bueno? Pero entonces vi cómo es realmente la bondad. Señaló a los motociclistas. Todos ustedes parecen la pesadilla de la sociedad. Cuero, tatuajes, motocicletas. Un club que la mayoría de la gente asocia con el crimen. Todo lo que me han enseñado me dice que ustedes son peligrosos. Pero cuando fue necesario, ustedes fueron los únicos que ayudaron. Se detuvieron, se preocuparon, sacrificaron su propio dinero para ayudar a una desconocida, mientras que personas como yo, con nuestros trajes planchados y zapatos lustrados, pasábamos de largo ante una niña que lloraba. La apariencia de bondad no es lo mismo que la bondad real, dijo Chase. Eso es lo que todos aprendieron ese día fuera del hospital. Los 3 hombres trajeados estaban dispuestos a dejar morir a una mujer. Los 5 hombres vestidos de cuero le salvaron la vida. Todas las suposiciones sobre quién era virtuoso y quién era peligroso se dieron la vuelta. Pero no se trata solo de ese día, añadió Daphne. Se trata de lo que vino después. Todos ustedes podrían haber ayudado esa vez y luego desaparecer. Nadie les habría culpado. Pero siguieron volviendo, siguieron preocupándose por nosotros, siguieron estando ahí. Demostraron que el primer acto no fue solo un impulso o una forma de presumir. Fue un interés genuino. Lawson se encogió de hombros, incómodo con los elogios. Cuidamos de los nuestros, pero no somos de los vuestros, dijo Daphne con suavidad. No estamos en vuestro club, no montamos en moto, no tenemos nada que ofreceros. Sin embargo, nos tratáis como a una familia. Eso es porque la familia no es solo cuestión de sangre, insignias o intereses comunes, explicó Gideon. La familia consiste en estar ahí, consiste en elegir preocuparse incluso cuando es inconveniente. El club me enseñó eso. Mi hermano está aquí, señaló a los otros motociclistas. Hemos sangrado juntos, atravesado tormentas juntos, nos hemos ayudado mutuamente a superar divorcios, pérdidas de empleo y momentos difíciles en los que era más fácil rendirse que seguir adelante. Eso es la familia. Y ahora, añadió Emmett, ustedes dos forman parte de esa familia. No importa si llevan un parche o no, estáis bajo nuestra protección y eso no es algo que nos tomemos a la ligera. Hazel había estado dibujando en una servilleta mientras los adultos hablaban, pero ahora levantó su creación. Era un dibujo sencillo, 5 figuras de palitos en motocicletas, otras 2 figuras de palitos cogidas de la mano y encima de todos ellos una aproximación aproximada del logotipo de los Hells Angels. Estos somos nosotros, anunció con orgullo. Mi familia. Los moteros miraron el dibujo, e incluso estos hombres endurecidos que habían visto violencia y vivido vidas duras no pudieron ocultar su emoción. Lawson le quitó la servilleta con cuidado, la dobló con una delicadeza inesperada y la guardó en el bolsillo de su chaleco. Voy a guardarla, dijo. La pondré en el espejo de mi casa para recordar lo que importa. Richard observó todo esto con algo parecido al asombro en su rostro. Vine aquí para disculparme y entregar unos archivos, pero estoy viendo algo que no esperaba. Estoy viendo cómo es realmente una comunidad, lo que significa juzgar a las personas por su carácter en lugar de por su apariencia. Es una lección difícil de aprender, reconoció Gideon. La mayoría de la gente nunca lo hace. Se pasan toda la vida dejando que las apariencias dicten sus respuestas. Un hombre rico con traje debe ser honesto y exitoso. Una mujer pobre con un hijo enfermo debe ser irresponsable. Los motociclistas con parches deben ser delincuentes. Clasificamos a las personas en categorías basándonos en detalles superficiales y nunca nos molestamos en profundizar. ¿Cómo cambiamos eso?, preguntó Richard. ¿Cómo hacemos que la gente vea más allá de las apariencias? Una persona a la vez, respondió Daphne.
Le voy a contar esta historia a Hazel durante el resto de su vida. Me aseguraré de que comprenda que el heroísmo se manifiesta de muchas formas diferentes, que juzgar por las apariencias es perezoso y a menudo erróneo, que la medida de una persona está en sus acciones, no en su imagen, y voy a aprovechar lo que he aprendido en mi empresa para ayudar a reformar el sistema, añadió Richard, con voz más firme. Me reuniré con la legislatura estatal la semana que viene y llevaré toda esta documentación. Quizá no podamos cambiarlo todo, pero podemos hacer que sea más difícil que lo que te pasó a ti le pase a otra persona. A medida que avanzaba la tarde y se encendían las luces de la calle, la conversación pasó a temas más ligeros. El próximo primer día de colegio de Hazel, las mejores rutas para recorrer en moto la campiña de Tennessee, recomendaciones sobre dónde debería solicitar Richard su próximo trabajo. La tensión inicial se había disipado y dado paso a algo más cálido, un encuentro entre personas que habían aprendido la misma dura verdad desde diferentes ángulos. Cuando finalmente se separaron, Richard estrechó la mano de cada uno de los motociclistas y prometió mantenerlos informados sobre sus esfuerzos por reformarse, con la sensación de que algo importante había cambiado. El sedán negro que parecía tan siniestro era solo un coche conducido por un hombre que intentaba hacer lo correcto. Los motociclistas que daban miedo resultaron ser protectores. La víctima se estaba convirtiendo en defensora. Las categorías en las que insistía la sociedad se habían difuminado y reformado en algo más honesto. Mientras Daphne y Hazel caminaban hacia casa, cogidas de la mano bajo la suave luz de las farolas, Hazel miró a su madre. «Mamá, ¿por qué la gente juzga a los demás por su aspecto?» Daphne pensó detenidamente antes de responder. «Creo que es porque ver la verdad requiere esfuerzo. Es más fácil tomar decisiones rápidas basadas en lo que tienes delante, pero lo fácil no es lo mismo que lo correcto. Los motociclistas son amables», dijo Hazel con certeza. «Aunque dan miedo, son amables». «Sí, lo son, y esos hombres trajeados del hospital parecen amables, pero no lo eran. Esa es la lección, cariño. Hay que fijarse en lo que hace la gente, no en lo que lleva puesto o en su aspecto. Las acciones son la verdad». Detrás de ellas, los 5 motociclistas montaron en sus motos, preparándose para regresar al club. Pero antes de irse, Gideon sacó su teléfono y tomó una foto del dibujo de Hazel que Lawson había compartido en el chat del grupo. «Esa va a ir en la pared del club», anunció, «justo al lado de nuestra carta fundacional. Porque esa niña entendió algo sobre este club que la mayoría de la gente nunca entenderá. Que primero somos una familia y todo lo demás es secundario». Ella se dibujó a sí misma y a su madre dentro de la familia, observó Chase. «No fuera mirando hacia adentro, sino allí mismo con nosotros. Porque ahí es donde están», dijo Wilder con sencillez. «Ahora son nuestras para protegerlas. Y que Dios ayude a cualquiera que no entienda lo que eso significa». Se adentraron en la noche de Memphis, con el ruido de los motores que antes les había parecido amenazador, pero que ahora Hazel asociaba con la seguridad y la protección. En el apartamento situado encima de la cafetería, se encendieron las luces cuando Daphne y Hazel se acomodaron para pasar la noche, seguras de que ya no estaban solas, ya no eran invisibles, ya no eran juzgadas por su apariencia, sino valoradas por quienes realmente eran. La ciudad continuaba con su ritmo vespertino, indiferente a los pequeños dramas y grandes revelaciones que se desarrollaban en sus calles. Pero para quienes habían formado parte de aquel día fuera del hospital, Memphis nunca volvería a ser la misma. Habían pasado 6 meses desde aquel sofocante día de agosto fuera del Hospital General de Memphis. La ciudad había pasado por los colores del otoño y las primeras heladas del invierno. Y ahora febrero traía una lluvia fría que convertía las calles en un lugar resbaladizo y gris. Pero dentro del centro comunitario de Memphis, el calor y la actividad llenaban la gran sala de reuniones. La detective Sarah Crawford estaba de pie en un podio dirigiéndose a una sala llena de trabajadores sociales, defensores, profesionales médicos y responsables políticos. Detrás de ella, una pantalla de proyección mostraba estadísticas sobre la deuda médica en Tennessee, sobre las prácticas de cobro de deudas, sobre la brecha entre la política y la compasión humana. «Lo que voy a presentar es un estudio de caso», comenzó.
sobre cómo un solo incidente puede revelar fallos sistémicos y, lo que es más importante, cómo las personas que deciden actuar pueden crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de ese momento inicial. Pasó a la siguiente diapositiva, que mostraba una imagen borrosa de la plaza del hospital. Hace 6 meses, una niña de 6 años se encontraba fuera de este hospital gritando pidiendo ayuda. Su madre se encontraba en una situación médica grave, posiblemente muriéndose de apendicitis. Tres cobradores de deudas de una agencia supuestamente legítima les impedían físicamente entrar en el hospital. Durante 23 minutos, según documentan las imágenes de las cámaras de seguridad, 47 personas pasaron junto a esa niña que lloraba. 47 adultos vieron una situación desesperada y decidieron no hacer nada. La sala quedó en silencio. Toda la atención se centró en la presentación de Crawford. Entonces llegaron 5 miembros de un club de motociclistas, los Hells Angels, una organización que la mayoría de las personas presentes en la sala probablemente asocian con actividades delictivas, violencia y peligro. Estos 5 hombres evaluaron la situación en segundos, pidieron ayuda médica, documentaron lo que estaba sucediendo y se quedaron hasta que llegó la policía. Luego pagaron de forma anónima no solo las facturas médicas de emergencia de la mujer, sino también su deuda existente. En los meses transcurridos desde entonces, han mantenido el contacto con la familia, garantizando estabilidad y apoyo. Crawford hizo una pausa para que el público asimilara la información. Ahora quiero que piensen en sus suposiciones cuando mencioné por primera vez un club de motociclistas. ¿Qué imágenes les vinieron a la mente? ¿Qué juicios formaron inmediatamente? ¿Y cómo se compara eso con lo que acabo de contarles que hicieron realmente estos hombres? Una mujer de la tercera fila levantó la mano. ¿Pero no es eso una excepción? ¿No están la mayoría de los clubes involucrados en actividades ilegales? Algunos sí, reconoció Crawford. Al igual que algunos policías son corruptos, algunos profesores abusan de su autoridad y algunos profesionales médicos cometen negligencias. La cuestión no es que todos los miembros de todos los clubes de motociclistas sean secretamente héroes. La cuestión es que hacemos juicios instantáneos basados en las apariencias, chalecos de cuero frente a trajes de negocios, sin molestarnos en observar el comportamiento real. Pasó a otra diapositiva que mostraba a los 3 cobradores de deudas arrestados. Estos hombres vestían ropa profesional, trabajaban para una agencia con licencia, parecían respetables y estaban dispuestos a dejar morir a una mujer para preservar los beneficios de su empleador. Mientras tanto, los hombres a los que todos temían resultaron ser los únicos dispuestos a ayudar. Al fondo de la sala, Gideon estaba sentado con sus hermanos, un poco incómodo en ese entorno desconocido, pero entendiendo por qué Crawford les había pedido que asistieran. Esta presentación formaba parte de una campaña más amplia para reformar la forma en que Tennessee gestionaba las deudas médicas y las prácticas de cobro, y su historia se había convertido en el eje central de esa iniciativa. Crawford había estado trabajando con Richard Chen, cuya documentación sobre las prácticas de sus antiguos empleadores había proporcionado munición a los defensores del cambio. La legislatura estatal estaba considerando 3 proyectos de ley diferentes que limitarían el funcionamiento de los cobradores de deudas, aumentarían la supervisión de las prácticas de facturación médica y proporcionarían una mejor protección a los pacientes vulnerables. El caso dio lugar a cargos penales contra 3 personas y sanciones civiles contra Reliable Recovery Solutions. Continuó Crawford. Pero lo más importante es que provocó un debate sobre en quién confiamos, a quién juzgamos y a quién ignoramos basándonos en las apariencias. Hizo clic en una nueva diapositiva que mostraba estadísticas. Desde este incidente, hemos creado una línea directa para denunciar las tácticas agresivas de cobro de deudas. En 6 meses, hemos recibido más de 200 llamadas, 200 familias que estaban siendo tratadas de la misma manera que la señora Warren. Muchos de esos casos se han resuelto con la ayuda de grupos de defensa que ahora pueden utilizar la documentación del señor Chen para impugnar deudas cuestionables. Daphne estaba sentada entre el público, con Hazel a su lado coloreando en un cuaderno.
Le habían pedido que hablara después de la presentación de Crawford para dar un rostro humano a los debates sobre políticas. Estaba nerviosa. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero había aceptado porque guardar silencio no ayudaría a la siguiente persona en su situación. Crawford concluyó su parte. Voy a invitar a la señora Daphne Warren a compartir su perspectiva sobre ese día y lo que ha sucedido desde entonces. Pero antes de hacerlo, quiero dejarles con una reflexión. La mayor barrera para ayudar a las personas es a menudo nuestro propio prejuicio sobre quién merece ayuda. Tenemos que examinar esos prejuicios con honestidad si queremos crear un cambio real. Daphne se acercó al podio, con las manos ligeramente temblorosas. Miró al mar de rostros, profesionales que trabajaban en sistemas que le habían fallado, defensores que intentaban reformar esos sistemas y, al fondo, los 5 hombres que le habían salvado la vida. Hace 6 meses descubrí que era invisible, comenzó. No literalmente, por supuesto. La gente me veía. Simplemente decidieron no verme como alguien a quien valía la pena ayudar. Era pobre, estaba desaliñada, desesperada. Todos los indicios les decían que probablemente estaba en esa situación por mi propia culpa. Mi hija estaba sucia y asustada. Pero en lugar de ver a una niña en crisis, la gente veía un inconveniente. Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. Me gustaría decir que yo era mejor que eso, que no habría juzgado así a otra persona. Pero no puedo, porque cuando aparecieron los 5 moteros, mi primer instinto fue el miedo. Vi el cuero, los tatuajes, las insignias, y pensé que la situación había empeorado. Supuse que eran peligrosos porque eso es lo que la sociedad me había enseñado a suponer. Sonrió levemente. Tenía razón en que eran peligrosos, pero no para mí. Eran peligrosos para el sistema que dice que el dinero importa más que la vida. Eran peligrosos para la suposición de que una apariencia respetable equivale a un comportamiento respetable. Eran peligrosos para cualquiera que piense que los vulnerables no merecen protección. Hazel levantó la vista de su libro para colorear y escuchó a su madre con la expresión seria que ponía cuando sucedía algo importante. En los meses transcurridos desde entonces, estos hombres se han convertido en parte de nuestras vidas. Me han ayudado a encontrar trabajo. Se han asegurado de que Hazel tuviera material escolar. Han estado ahí para todo, desde arreglar nuestro grifo que goteaba hasta enseñar a Hazel a montar en bicicleta. Y cada vez que aparecen, recuerdo que casi me pierdo todo esto por juzgarlos por su apariencia. Miró directamente a los profesionales que había en la sala. La mayoría de ustedes trabajan en profesiones de ayuda. Se convirtieron en trabajadores sociales, defensores y profesionales médicos porque quieren ayudar a la gente. Pero estoy aquí para decirles que la ayuda requiere ver a las personas con claridad. Requiere mirar más allá de los signos superficiales que indican si alguien merece o no vuestro tiempo y recursos. Un hombre con bata médica levantó la mano. Señora Warren, con el debido respeto, no podemos ayudar a todos los que lo necesitan. Tenemos recursos limitados, restricciones de tiempo y políticas que debemos seguir. A veces tenemos que tomar decisiones rápidas sobre quién necesita qué nivel de ayuda. Lo entiendo, respondió Daphne. Pero hay una diferencia entre la clasificación y el prejuicio. Las decisiones médicas rápidas basadas en los síntomas son necesarias. Las decisiones rápidas basadas en si alguien parece lo suficientemente respetable como para merecer ayuda son prejuicios. Y eso es lo que me pasó a mí. Compartió los detalles de ese día. El dolor, el miedo, ver a Hazel gritar pidiendo ayuda mientras la gente los evitaba activamente. La sala quedó en silencio. Muchos asistentes se sentían incómodos al reconocerse en la historia. El cambio que pido no es complicado, concluyó Daphne. Les pido que miren a las personas, que las miren de verdad, que vean su humanidad antes que su ropa, su desesperación antes que su deuda, sus circunstancias antes que sus suposiciones. Eso es lo que hicieron los motociclistas. Vieron a una niña angustiada y a una mujer enferma, y respondieron a esa realidad en lugar de a los prejuicios que pudieran tener. Cuando terminó y volvió a su asiento, la sala estalló en aplausos. Varias personas se acercaron a ella después para compartir sus propias historias de ocasiones
en las que habían hecho suposiciones erróneas o habían sido víctimas de prejuicios. La conversación se extendió por la sala como ondas en el agua, y cada persona se llevó algo que podría cambiar su forma de abordar su trabajo. Una vez finalizadas las presentaciones oficiales, un grupo más reducido se reunió en una sala de conferencias. Crawford, Daphne, Richard Chen, los motociclistas y varios defensores y legisladores clave. Estaban discutiendo los próximos pasos prácticos para los proyectos de ley de reforma. El primer proyecto de ley cuenta con un fuerte apoyo. La representante María Torres explicó que era una legisladora en su segundo mandato que se había sumado a la causa después de que Crawford le presentara el caso. Crearía un periodo de amortiguación para el cobro de deudas médicas, 45 días durante los cuales los cobradores no podrían tomar medidas agresivas. Eso evitaría lo que le pasó a usted, señora Warren. ¿Y el segundo proyecto de ley? Preguntó Richard. Se había convertido en consultor informal de la iniciativa de reforma. Su conocimiento interno del sector del cobro de deudas resultaba muy valioso. El segundo proyecto de ley exige a los proveedores médicos que documenten y expliquen claramente todos los cargos antes de proceder al cobro. Torres dijo que se enfrenta a una mayor resistencia por parte del lobby hospitalario, pero que estamos consiguiendo apoyos. La documentación que usted proporcionó, señor Chen, muestra lo habitual que es que los hospitales cobren de más o incluyan servicios que no se prestaron. Ha sido un testimonio muy poderoso. El tercer proyecto de ley era el más ambicioso. Crearía una junta de supervisión de las agencias de cobro de deudas con poder real para hacer cumplir la ley y la capacidad de revocar las licencias de las agencias que utilizaran tácticas intimidatorias. También era el menos probable de aprobarse en su forma actual, pero los defensores estaban trabajando en compromisos que pudieran hacer que se aprobara en comisión. Gideon había estado escuchando en silencio, pero ahora tomó la palabra. Son buenos cambios, pero son reactivos. Ayudan cuando la gente ya está endeudada, ya está en crisis. ¿Qué hay de la prevención? ¿Qué hay de asegurarse de que la gente no acabe con una deuda médica aplastante en primer lugar? Por desgracia, eso es un asunto federal, respondió Torres. La reforma sanitaria, la cobertura de los seguros, eso está por encima del nivel estatal. Podemos hacer que nuestro sistema sea menos cruel, pero no podemos arreglarlo por completo sin cambios a nivel nacional. Pero podemos ir poco a poco, añadió Crawford. Estado por estado, política por política. Que Tennessee haga esto podría inspirar a otros estados. El caso atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales. Gente de todo el país vio la historia de unos moteros que ayudaban a una mujer a la que la gente respetable ignoraba. Eso tiene repercusión. EMTT se inclinó hacia adelante y su gran corpulencia hacía que la silla de la sala de conferencias pareciera un mueble para niños. ¿Qué pasa con personas como mi exmujer? Las que utilizan la apariencia y las suposiciones para emitir juicios en los tribunales de familia, en los casos de custodia. Perdí a mi hijo porque un juez vio la insignia y decidió que era peligroso. ¿Cómo solucionamos eso? Eso es más difícil, admitió Torres. La discreción judicial está protegida. Y francamente, los jueces de los tribunales de familia ven muchos peligros reales. A veces sus suposiciones son acertadas. Hay personas que son realmente peligrosas. El reto es crear un sistema en el que se tenga en cuenta el comportamiento individual en lugar de la asociación con un grupo. Documentación, sugirió Richard. ¿Y si existiera un proceso en el que los clubes pudieran someterse voluntariamente a supervisión a cambio de cierto nivel de legitimidad, mostrar su implicación en la comunidad, su labor benéfica, los antecedentes de conducta de sus miembros, y que fuera opcional pero disponible para los clubes que quisieran contrarrestar los estereotipos? Chase se rió, pero sin amargura. ¿Crees que Los Ángeles se someterán a la supervisión del gobierno? Así no funcionan los clubes fuera de la ley, tío. Quizás no todos los clubes, admitió Richard, pero algunos podrían hacerlo si eso significara que los padres pudieran ver a sus hijos, si eso significara no ser sospechosos automáticamente cada vez que se comete un delito en la zona,
Algunos clubes podrían decidir que vale la pena. Lawson negaba con la cabeza. En el momento en que aceptemos la legitimidad del gobierno, dejaremos de ser fuera de la ley. Seremos solo otra organización registrada. Eso cambia por completo la naturaleza del club. ¿Tiene que ser así?, preguntó Daphne en voz baja. Los moteros la miraron sorprendidos. Quiero decir, ya ayudáis a la gente, ya hacéis trabajo comunitario, ya tenéis códigos de conducta y normas. ¿Documentar eso cambiaría realmente lo que son o solo permitiría que otras personas vieran lo que ya hacen? La pregunta quedó en el aire, provocando un debate que continuaría mucho después de que terminara la reunión. Para algunos clubes, permanecer fuera del sistema era fundamental para su identidad. Para otros, ser reconocidos por su impacto positivo podría valer la pena a pesar de la pérdida de independencia absoluta. Son preguntas complicadas, dijo Crawford, y no tienen respuestas sencillas. Pero el hecho de que estemos teniendo estas conversaciones, de que estemos cuestionando supuestos y buscando formas de juzgar a las personas de manera más justa, eso es un progreso. Hace 6 meses, nada de esto habría sido posible. La reunión finalmente terminó con la promesa de mantenerse en contacto y continuar con el trabajo. Mientras la gente se marchaba, Hazel se acercó a Gideon con un trozo de papel, otro de sus dibujos. Este mostraba el centro comunitario con figuras de palitos que llenaban la sala. Esto es todo el mundo trabajando juntos, explicó ella, para mejorar las cosas. Gideon cogió el dibujo con cuidado. Tienes razón, pequeña. Eso es exactamente lo que es. Gente trabajando junta, incluso gente que parece muy diferente, todos intentando mejorar las cosas. ¿Seguirás viniendo a visitarnos?, preguntó Hazel con la franqueza de una niña. Incluso ahora que mamá tiene trabajo y estamos bien. Por supuesto, respondió Lawson, arrodillándose a su lado. Somos familia, ¿recuerdas? La familia no deja de ser familia solo porque las cosas mejoren. Fuera del centro comunitario, mientras la gente se dirigía a sus coches bajo la fría lluvia de febrero, pequeños grupos continuaban sus conversaciones. Torres hablaba con defensores médicos sobre el testimonio para las próximas audiencias del comité. Richard comparaba notas con Crawford sobre los patrones que habían identificado en las quejas por cobro de deudas. Daphne intercambiaba información de contacto con otras madres solteras que se habían enfrentado a retos similares. Y los 5 motociclistas estaban junto a sus motocicletas, con gotas de agua en sus chalecos de cuero, discutiendo lo que habían escuchado y lo que podría significar. Las cosas están cambiando, observó Wilder. Quizás lentamente, pero están cambiando. Esa historia se difundió. La gente está hablando de ello, cuestionando sus suposiciones. Algunas personas, corrigió Emmett, no todas. La mayoría de la gente seguirá juzgando por las apariencias, sin importar cuántas historias escuchen sobre motociclistas que ayudan a la gente. Es cierto, reconoció Gideon, pero algo es mejor que nada. Cada persona que se detiene a mirar realmente a alguien antes de juzgarlo, cada profesional que cuestiona sus suposiciones sobre quién merece ayuda, eso es un progreso. Chase se puso el casco. Deberíamos hacer algo más grande, hacerlo oficial. El club se compromete con el trabajo de protección de la comunidad, no en lugar de las motos y la hermandad, sino como parte de ello. Hacerlo tan público que la gente no puede ignorarlo. Los mayores nunca lo aprobarían, dijo Lawson, hacernos públicamente responsables. Eso va en contra de todo lo que representa el club. Quizás, dijo Gideon pensativo, o quizás es hora de evolucionar lo que representa el club, nuestra sección. De todos modos, mantenemos la hermandad, mantenemos las salidas, mantenemos el estilo de vida, pero también nos encargamos del trabajo de protección. Lo hacemos explícito en lugar de algo que simplemente hacemos. Era una conversación que continuaría en la sede del club, debatida alrededor de una cerveza y una hoguera, poniendo a prueba los límites entre la tradición y la evolución. No todos los hermanos estarían de acuerdo. Algunos se resistirían a cualquier estructura formal para su ayuda, pero la semilla ya había sido plantada. 3 meses más tarde, cuando la primavera devolvió el calor a Memphis,
El primer proyecto de ley de reforma fue aprobado por la Asamblea Legislativa del Estado de Tennessee. No era perfecto. Las concesiones habían debilitado algunas disposiciones, pero proporcionaba una protección real a los pacientes que se enfrentaban a un cobro agresivo de deudas. Torres atribuyó a la historia del motociclista el mérito de haber sido un punto de inflexión en el debate, obligando a los legisladores a enfrentarse a sus propias suposiciones sobre quién merecía protección. La sección de Memphis de los Hells Angels puso en marcha un programa oficial de ayuda a la comunidad. Se asociaron con un refugio local para víctimas de violencia doméstica, proporcionando escoltas de seguridad a las mujeres que huían de situaciones peligrosas. Organizaron una recogida de juguetes en Navidad, en la que se recaudaron donaciones tanto de ciudadanos como de clubes. Organizaron un curso de seguridad en motocicleta para veteranos que padecían trastorno de estrés postraumático, utilizando la conducción como terapia. No todo el mundo lo aprobó. Algunos miembros del club se marcharon, considerando que la sección se había vuelto demasiado blanda. Algunos ciudadanos seguían convencidos de que todo era un truco publicitario, una tapadera para actividades delictivas. La policía los vigilaba de cerca, recelosa de cualquier organización que afirmara operar al margen de las estructuras sociales normales y que, al mismo tiempo, reivindicara autoridad moral. Pero poco a poco, las actitudes cambiaron cuando los motociclistas comenzaron a aparecer en eventos comunitarios. Menos gente agarraba a sus hijos y sus bolsos con fuerza. Cuando defendían a alguien en apuros, las autoridades se tomaban en serio su defensa en lugar de suponer que se trataba de una asociación criminal. Cuando recorrían las calles de Memphis, el sonido de sus motores se asociaba no solo con el peligro, sino también con la protección. Hazel empezó primero de primaria y escribió un trabajo para su clase titulado Mi familia. Incluyó fotos de su madre y su abuela, pero también de 5 hombres con chalecos de cuero con parches y tatuajes. Su maestra llamó a Daphne para una reunión, preocupada por las influencias en la vida de Hazel. Daphne llevó documentación, fotos de los motociclistas en la fiesta de cumpleaños de Hazel en el centro comunitario, haciendo voluntariado en la colecta de juguetes, artículos sobre los proyectos de ley de reforma que habían inspirado, el testimonio de Crawford sobre cómo les habían salvado la vida. La maestra miró las pruebas y luego a Daphne. Lo siento, hice suposiciones. Todo el mundo lo hace, dijo Daphne con la comprensión que le daba la experiencia. La cuestión es qué haces cuando te das cuenta de que tus suposiciones eran erróneas. ¿Te obstinas o cambias de opinión? La profesora cambió de opinión. En la jornada de orientación profesional del colegio, invitó a Lawson a hablar sobre su trabajo como mecánico y su labor voluntaria con el club. Los niños quedaron fascinados con sus historias y su aspecto, y le hicieron preguntas sin los prejuicios que podrían tener sus padres. Un niño le preguntó, ¿eres un buen tipo o un mal tipo? Lawson pensó en Hazel haciéndole la misma pregunta a Richard Chen meses antes. Intento ser un buen tipo. A veces cometo errores, pero sigo intentando hacer lo correcto por las personas que necesitan ayuda. Eso es lo mejor que cualquiera de nosotros puede hacer. Ese verano, la exmujer de MTT se puso en contacto con él. Había oído hablar del trabajo comunitario, había seguido la cobertura de las noticias y estaba reconsiderando sus suposiciones sobre qué tipo de padre podría ser. No dio lugar a una reconciliación inmediata ni a cambios en la custodia, pero abrió una puerta que había estado cerrada durante 6 años. Esa apertura fue un milagro en sí misma. Una prueba de que incluso los prejuicios más arraigados pueden suavizarse en ocasiones. En el primer aniversario de aquel día de agosto, celebraron una pequeña reunión en la misma cafetería donde se habían conocido. Richard Chen, Daphne, Hazel, los 5 ciclistas, Crawford, Richard y Karen Chen, Torres y un puñado de defensores que habían trabajado en las reformas. Hazel tenía ahora 7 años, le iba muy bien en el colegio y tenía una confianza en sí misma que antes no tenía. Había escrito una historia sobre lo que ocurrió aquel día con todo el dramatismo de una niña que había vivido algo extraordinario y lo sabía. Érase una vez, leyó en voz alta al grupo reunido.
Había una niña pequeña que pensaba que era invisible, y había una mamá enferma que todo el mundo pensaba que no merecía ayuda. Y había hombres que parecían aterradores, pero tenían buen corazón. Y cuando todos se unieron, todo cambió. Era una simplificación infantil, pero captaba algo esencial de lo que había sucedido, un momento de crisis, una elección de mirar más allá de las apariencias, una decisión de ayudar cuando ayudar no era conveniente. Y las ondas de esa elección se habían extendido más lejos de lo que nadie esperaba. Las reformas no eran perfectas. Los motociclistas seguían enfrentándose a prejuicios. Daphne seguía luchando contra el trauma de aquel día. Richard seguía sintiéndose culpable por haber trabajado durante tanto tiempo en un sistema que perjudicaba a las personas. Los sistemas que habían fallado no se habían arreglado por completo, pero las cosas habían mejorado, de forma cuantificable y demostrable. Y eso era algo. Gideon levantó su taza de café para brindar, por ver a las personas con claridad, por juzgar las acciones por encima de las apariencias, por preocuparse por los desconocidos y por las niñas pequeñas que se niegan a ser invisibles. Por la familia, añadió Lawson, llevara parche o no. Brindaron por eso, por esa insólita reunión de personas que la crisis había unido y que habían decidido permanecer juntas por elección propia. Afuera, Memphis seguía con su ritmo. La ciudad que había sido testigo tanto de la crueldad de la indiferencia como del poder de la compasión que veía más allá de las apariencias. Las motocicletas negras aparcadas fuera seguían llamando la atención de los transeúntes. Algunos parecían recelosos, otros curiosos, pero más que antes, algunos parecían respetuosos, reconociendo no solo el cuero y el cromo, sino a los hombres que habían demostrado que el heroísmo se presenta de formas inesperadas. Hazel terminó su historia y miró a los rostros de su familia elegida. ¿Vamos a volver a hacer esto el año que viene? Reunirnos todos y recordar cada año. Daphne lo prometió, porque esta historia no trata solo de lo que pasó, se trata de lo que aprendimos, y eso vale la pena recordarlo. Mientras el sol se ponía sobre Memphis, pintando el cielo con colores que coincidían con la esperanza y la dura sabiduría de todos los reunidos, hablaron, rieron e hicieron planes para el futuro. Eran un grupo improbable reunido por circunstancias que revelaron la verdad bajo las apariencias. Y en una ciudad llena de gente que juzga rápidamente basándose en las apariencias, ellos eran la prueba viviente de que, a veces, lo más importante que se puede hacer es detenerse, mirar realmente a alguien y elegir verlo con claridad, independientemente de lo que lleve puesto o de las suposiciones que puedan gritar en tu cabeza. Porque al final, Hazel había tenido razón con su sabiduría infantil. Los hombres malos no se preguntan si son buenos. No cuestionan sus suposiciones, no cambian cuando se enfrentan a nueva información. Pero los hombres buenos y las personas buenas siguen intentando ser mejores, siguen cuestionando sus prejuicios, siguen eligiendo la compasión por encima de la conveniencia. Y esa elección, repetida una y otra vez, es lo que cambia gradualmente el